Will you please turn to the book of Revelation? Por favor, habla en el libro de Apocalipsis. Revelation chapter 1. Apocalipsis capítulo 1. We will read from verse 9 Vamos to verse 20. a leer empezando en el versículo 9 hasta el 20. I will read it in English first, and then my brother will read it in Spanish. Voy a leerlo primero en inglés y después mi hermano lo leerá en español. Verse 9. Versículo 9. I, John, your brother and fellow partaker in the tribulation and kingdom and patience in Jesus, was in the island called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus. I became in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a great voice, as of a trumpet, saying, What thou seest, write in a book, and send to the 7 churches, to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamos, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea. And I turned back to see the voice which spoke with me. And having turned, I saw 7 golden lampstands. In the midst of the 7 golden lampstands, one like the Son of Man, clothed with a garment reaching to the feet, and girt about at the breast with a golden girdle. His head and hair white like white wool, as snow, and his eyes as a flame on fire, and his feet like fine brass, as burning in a furnace, and his voice as the voice of many waters, and having in his right hand 7 stars, and out of his mouth a sharp 2-edged sword going forth, and his countenance as the sun shines in his power. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying, Fear not, I am the first and the last, and the living one. And I became dead, and behold, I am living to the ages of ages, and have the keys of death and of Hades. Write therefore what thou hast seen, and the things that are, and the things that are about to be after these. The mystery of the 7 stars, which thou hast seen on my right hand, and the 7 golden lampstands. The 7 stars are angels of the 7 churches, and the 7 lampstands stands on 7 churches. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en el medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta sus pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego.
y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como cuando resplende en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a tener otra palabra de oración. Querido Señor, queremos agradecerte por reunirnos juntos en tu presencia. Cómo agradecemos y alabamos a ti. Porque aún antes de la fundación del mundo, tú decidiste que nos íbamos a reunir en esta mañana. Agradecemos por tu misericordia y gracia. Agradecemos por tu longanimidad con nosotros. Agradecemos por darnos otra oportunidad de que estemos juntos en tu presencia para escuchar lo que tienes a decir a nosotros. Señor, queremos decirte, aquí estamos. Somos tus esclavos. ¿Qué tienes a decir a nosotros? Habla, tus siervos oyen. Que la gloria sea a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, es un gran placer verlos. Agradecemos a Dios por su bondad, porque Él está siempre dándonos oportunidades para prepararnos y hacernos listos para su regreso. Creo, hermanos y hermanas, que todos tenemos un sentimiento interior que nuestro querido Señor Jesús está para volver pronto. Y de hecho, Él puede volver a cualquier instante. ¿Cuán bueno sería si Él volviera ahora? Pero hay un problema. ¿Será que estamos preparados para Él? Entonces creemos que Dios es tan paciente con nosotros. Él desea darnos otra oportunidad para prepararnos para encontrarlo. Para que cuando lo veamos no haya ninguna sombra, solamente alegría. Cuando llegamos al final del primer siglo,
John was the only one still living. Juan era el único de los apóstoles que todavía estaban vivos. He was serving in Asia Minor. Y él servía en esa época en Asia Menor. But for the word of God and for the testimony of Jesus, Y por razón de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, he was exiled él, in the island of Patmos by Emperor Domitian. él se halló exilado en la isla de Patmos por el emperador Domiciano. It was a small island Era una isla pequeña in the Aegean Sea. en el mar Egeo, And on the Lord's Day, y en el día del Señor, I believe he must be facing Asia Minor. me parece a mí que él se hallaba en Patmos, pero mirando a Asia Menor. Because in a clear day, Porque en un día claro he could see the coast of Asia Minor. se puede ver desde Patmos la costa de Asia Menor. He was thinking about the churches that he ministered to before his exile. Y él debería estar pensando en ese día en las iglesias en Asia Menor en las cuales él ministró. How his heart must be longing for them. Y cómo su corazón debía desear estar con los hermanos. Then he heard a voice behind him. Y entonces fue que él oyó una voz por detrás de él. As he turned back, Y cuando él se volvió, he was given a heavenly vision. le fue concedida una visión celestial. He saw 7 golden lampstands, Y él vio 7 candeleros de oro. and in the midst of the lampstands, Y en el medio de los candeleros, there was one who was like the Son of Man. uno semejante al Hijo del Hombre. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the Apostle John was most familiar with our Lord Jesus. el apóstol Juan, él lo conocía muy bien al Señor Jesús. He was one of the first who followed the Lord Jesus. Él era uno de los 12 que lo siguieron al Señor al principio. And he was the closest to our Lord Jesus. Y entre los 12, él era el más próximo del Señor Jesucristo. You remember how he lay upon the breast of our Lord Jesus. ¿Te recuerdas cómo él se reclinaba en el seno del Señor? In other words, O sea, he knew the Lord very intimately. él lo conocía el Señor de una forma muy íntima. In a sense, he knew the Lord more than anybody else. Y en cierto sentido, él lo conocía el Señor más que cualquier otra persona. And there, on the island of Patmos, Pero ahí en la isla de Patmos, he saw something he had never seen before. él vio algo que nunca había visto antes. He knew all about the Lord when the Lord was on earth. Él conocía todo que se puede conocer del Señor Jesús en cuanto él estaba en la tierra. But this was the first time Pero esta es por la primera vez that he actually saw the Lord in heaven. en que él vio al Señor en los cielos. It is a heavenly vision of our Lord Jesus. Es una visión celestial del Señor Jesús. You know, when our Lord was on earth, Cuando nuestro Señor estaba sobre la tierra, according to Hebrews chapter 3, de acuerdo con Hebreos capítulo 3, he was the apostle of our faith. él fue el apóstol de nuestra fe. In other words, En otras palabras, he was sent by God to this world él fue enviado por Dios a este mundo with a special mission. con una misión especial. He came to finish the work of redemption. Él vino a terminar la obra de redención. How he traveled around, Y cómo él se movió y viajó. how he preached the gospel of the kingdom of God. Y cómo él predicó el evangelio del reino de Dios. How he healed the sick and raised the dead. Y cómo él curó enfermos y resucitó a muertos. You find that our Lord Jesus was busily engaged in his work.
He was busily engaged in his work. Tú descubres que el Señor Jesús estaba intensamente ocupado en su obra. But wherever he went, Pero por cualquier lugar que fuera, he met people who were blind. Él se encontraba con personas ciegas, He met people who were lame. personas cojas, He met people who were paralyzed. personas paralíticas, And he even met people dead. y hasta se encontró con muertos. But there our Lord Jesus, Pero nuestro Señor Jesús, visiting cities and villages, en cuanto visitaba ciudades y vilas, continued his work of preaching the kingdom of God. continuamente estaba realizando la obra de predicar el Evangelio del Reino de Dios. But unfortunately, Pero infelizmente, the Jewish people rejected him el pueblo judío lo rechazó, because according to their idea, porque de acuerdo con la idea que tenían, even though they were waiting for the Messiah, aunque ellos aguardaban el Mesías, but their concept of the Messiah was political. pero el concepto que ellos tenían del Mesías era un concepto político, That the Messiah will come que el Mesías vendría and deliver them from the rule of Rome y los libertaría del gobierno de Roma and make them a great nation. y los haría una gran nación. That was the Messiah they were waiting for. Ese era el tipo de Mesías que ellos aguardaban. So when the Lord Jesus came, Por eso cuando el Señor Jesús vino, at first they hoped he'd be the Messiah. a principio ellos tenían esperanza de que Él fuera el Mesías. But when they saw he was not interested in politics, Pero cuando vieron que Él no tenía interés en política, he was rather seeking for the souls of men. que Él estaba en realidad buscando a las almas de los hombres, So they were disappointed in him entonces se decepcionaron con Él and they began to reject him. y empezaron a rechazarlo. While he was being rejected, Y mientras estaba siendo rechazado, you remember the gospel tells us ¿te recuerdas cómo el Evangelio nos dice? how he began to retreat to the area of Caesarea Philippi. Cómo Él se retiró a la región de Cesarea de Felipe. And Caesarea Philippi was a Gentile city. Y esa región Cesarea de Felipe era una área gentil. It was at that border Y fue en ese borde de Israel that our Lord Jesus began to ask them a question. que el Señor Jesús empezó a preguntarles la siguiente pregunta. Whom the world said that I am? ¿Quién dicen los hombres, el mundo, que yo soy? Because the disciples must have heard a lot. Porque los discípulos habrán oído bastante de lo que las personas decían. Of course they heard something very bad, Y por supuesto habrán oído muchas cosas malas, but they will not tell the Lord about it. pero no le dijeron al Señor las cosas malas. So they will only report to the Lord Jesus Y de alguna forma solo le dijeron al Señor Jesús the good report. las cosas buenas que oyeron de Él. Say you are John the Baptist returned to life. Algunos dicen que tú eres Juan Bautista que resucitó, Others say you are Isaiah. o otros dicen que eres Isaías, Some say you are Jeremiah otros dicen que eres Jeremías, because you wept. porque tú lloras. And others say you must be one of the prophets O otros dicen que debes ser uno de los profetas, or even the prophet o tal vez el profeta, that Moses prophesied in Deuteronomy. aquel que Moisés había profetizado que vendría en Deuteronomio. One day God will raise up among your brothers a man, Un día Dios ha de levantar entre tus hermanos un hombre, and whatever he say, you have to listen. y todo lo que él diga lo tienen que escuchar. If you do not hear him, Y si no lo escuchan, you will be condemned. serán condenados. They gave our Lord Jesus all these good reports. Entonces los discípulos le contaron al Señor Jesús todas las cosas buenas que oyeron. But our Lord Jesus was not satisfied.
Pero nuestro Señor Jesús no se quedó satisfecho. I often say, Y frecuentemente yo digo, if people should give such comment about you, si personas hacen esos comentarios de ti, what will be your reaction? ¿cuál será tu reacción? Your reaction will be, I'm not worthy. Tal vez tú dirías, bueno, no soy digno de que me digan eso. Flattered. Te vas a sentir como que honrado, But not our Lord Jesus. pero no nuestro Señor Jesús. He was unsatisfied. Él no se quedó satisfecho. So he turned to his own disciples Entonces se volvió de nuevo a sus discípulos and said, but who do you think that I, the Son of Man, is? y les preguntó, pero ustedes, ¿quién creen que yo soy? And thank God, Y gracias a Dios, Simon Peter spoke out Simón Pedro, and said, you are the Christ, él dijo, tú eres el Cristo, the Son of the living God. el Hijo del Dios vivo. So far as your mission is concerned, En lo que se refiere a tu misión, you are the sent one of God. tú eres el Santo de Dios, You sent with a purpose el enviado de Dios con un propósito, to accomplish a work. para realizar una obra. So far as your person is concerned, En lo que se refiere a tu persona, you are the Son of God. tú eres el Hijo de Dios. And when Peter said this, Cuando Pedro dijo eso, then our Lord Jesus said, entonces nuestro Señor Jesús le dijo, blessed are you, Simon, son of Jonah. bendito eres, bienaventurado eres, Simón, hijo de Barjonas, o hijo de Jonas, Because this was not anything that the flesh can tell you. porque esto no fue algo que la carne te reveló. It is my Father who is in the heavens Es mi Padre que está en los cielos, who has revealed me to you. que te reveló a mí y a ti. And then in Matthew chapter 16, Entonces en Mateo capítulo 16, verse 18, versículo 18, he said, thou art Peter. el Señor Jesús dice, tú eres Pedro, I will build my church upon this rock, y yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, and Hades' gates shall not prevail against it. y las puertas del Hades no han de prevalecer contra ella. Now, this was the first time that our Lord Jesus mentioned the word church. Esta fue la primera vez que nuestro Señor Jesús mencionó la palabra iglesia. You are Peter, Tú eres Pedro. and Peter means a small stone. Y Pedro quiere decir una piedra pequeña. I will build my church Yo edificaré mi iglesia upon this rock. sobre esta roca. In other words, O sea, the foundation of the church el fundamento de la iglesia is the confession of Peter. es la confesión de Pedro. To put it another word, O para ponerlo de otra manera, the foundation of the church is Christ himself. el fundamento de la iglesia es Cristo él mismo, And Peter being a piece out of that rock. y Pedro es como un pedazo que sale de esa gran roca. The Lord will build him and people such as him into this rock. Y el Señor lo va a edificar a él, a Pedro y a personas como él sobre esta roca. He will build a church with little rocks, small rocks, stones, just as we are. Él va a edificar su iglesia sobre pequeñas rocas, piedritas como nosotros. And what he has done, Y lo que él hizo or he will be doing, o que él estará haciendo, the gates of Hades will be open against it. las puertas del Hades no van a resistir contra ella. But they could not prevail against it. Las puertas del Hades se van a oponer, pero no van a prevalecer. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, when the Apostle John saw that heavenly vision, cuando el apóstol Juan tuvo esa visión celestial,
he saw 7 golden lampstands. Él vio 7 candeleros de oro. And these 7 golden lampstands Y esos siete candeleros de oro were explained to John. le fueron explicados a Juan qué significaban. The 7 churches in Asia. Esos candeleros representaban las 7 iglesias de Asia. That is in Asia Minor. Y eso quiere decir Asia Menor. These were the churches that John was ministering to before he was exiled. Y esas eran las iglesias donde Juan ministraba antes de ser exilado. But he saw one standing in the midst of the 7 lampstands. Pero él vio uno que estaba en pie entre los 7 candeleros. And there he saw a vision of the ascended Christ. Y ahí tuvo una visión del Cristo asunto. You know, he was most familiar with the Lord when he was in the flesh. Como sabes, él lo conocía muy bien al Señor en cuanto estuvo en la carne. There was no one who knew the Lord Jesus while he was in the flesh as much as John. Y nadie lo conoció al Señor en la carne tan bien cuanto Juan. Of the 4 Gospels, Porque entre los 4 evangelios, when you read the Gospel according to John, cuando lees el evangelio de Juan, you can see the depth of his knowledge of our Lord Jesus. tú puedes ver la profundidad del conocimiento que Juan tenía del Señor Jesús. And yet, Y, sin embargo, at that moment, en ese instante, in that vision, en esa visión, he saw the Lord ascended up on high. él vio al Señor ascendido en el alto. And for the first time, Y por la primera vez, he began to see what the Lord was doing in heaven. él empezó a ver cuál es la obra del Señor en los cielos. He knew all about the Lord while he was on earth. Él conocía todo lo que se puede conocer del Señor en la tierra. But now he was given a vision Pero ahora le es dada una visión to see what the Lord was doing in heaven. para ver lo que el Señor estaba haciendo en los cielos. In other words, En otras palabras, the Lord was the great high priest in heaven, el Señor es el gran sumo sacerdote en los cielos, ministering to his own church. ministrando a sus iglesias. To put it another word, Para ponerlo de otra forma, the Lord in heaven is building his church. el Señor en los cielos está edificando su iglesia. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it was a vision of what the Lord in heaven is doing. fue una visión de lo que el Señor en los cielos está haciendo. I remember a story. Yo me acuerdo de una historia. There was once an elderly lady. Hubo cierta vez una señora de edad He was illiterate, que era iletrada and he wanted to be baptized. y quería bautizarse. So according to the custom of that time, Y de acuerdo con el costumbre de esos tiempos, her faith had to be examined by the elders. su fe tendría que ser examinada por los ancianos. So he came before the elders, Entonces ella se aproximó de los ancianos and the elders asked her some questions. y los ancianos empezaron a hacerle preguntas. One of the questions was, Y una de las preguntas fue la siguiente: what is the Lord doing in heaven? ¿Qué está haciendo el Señor ahora en los cielos? And this elderly lady thought for a while. La señora se quedó pensando por unos instantes She said, our Lord is in heaven. y dijo, bueno, el Señor está en los cielos, He is looking down upon the earth. Él está mirando para la tierra And He is looking down on me, y Él me está mirando a mí. trying to find fault in my life. Trying to find Fault. thought. F-A-U-L-T. Oh. Él está mirando abajo en la tierra y quiere hallar en mí alguna falta. And of course He didn't pass. Y claro, ella reprobó el teste. Now, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, I believe we should know better.
A mí me parece que nosotros tenemos, nuestro conocimiento de lo que el Señor hace tiene que ser mejor que ese. Probably we are all familiar with the work of our Lord Jesus on earth. Tal vez, quizá estemos familiarizados con la obra del Señor Jesús sobre la tierra. How He died for us. Cómo Él murió por nosotros. How He bore our sins in His body. Cómo Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. How He shed His blood for us. Cómo Él virtió su sangre por nosotros. How He forgave our sins. Cómo Él perdonó nuestros pecados. And how He gave us His own life. Y cómo nos dio de su propia vida. When our Lord Jesus was dying on the cross, Cuando nuestro Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, He said, "It is finished." Él dijo, está consumado. The work of redemption was fulfilled. La obra de redención estaba completa. Everything that is necessary for our redemption has been done. Todo lo que es necesario para nuestra redención fue hecho. He was able to save us to the uttermost. Y ahora Él es capaz de salvarnos hasta el fin. It is finished. Está consumado. That's the reason why He ascended to heaven. Y es por esa razón que Él ascendió a los cielos He was seated at the right hand of God. y está sentado a la derecha de Dios. He could sit. He could sit Él se pudo sentar because all the work of redemption has been finished. porque toda la obra para nuestra redención fue completada. There is no more to be added. Nada más hay para ser hecho. Our Lord Jesus has ascended. Nuestro Señor Jesús ascendió. Our Lord Jesus is seated. Nuestro Señor Jesús está sentado. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, is it because the work of redemption has been done? ¿será que porque la obra de redención ha sido realizada, So He sits at the right hand of the Father será que eso quiere decir que Él se sienta a la derecha del Padre and doing nothing, y no está haciendo nada? even dozing? ¿Tal vez está durmiendo? Of course not. Claro, no. As a matter of fact, De hecho, our Lord Jesus in heaven, nuestro Señor Jesús en el cielo, on the basis of what He had done on the earth, en la base de lo que ha hecho sobre la tierra, He was busily engaged. Él está muy ocupado, activo. On the earth, He was the prophet of God. Sobre la tierra, Él fue el profeta de Dios. But in heaven, Pero en los cielos, He was the high priest of God. Él es el sumo sacerdote de Dios. And there, as the high priest, Y allí como sumo sacerdote, He was busily engaged in ministering to us. Él está intensamente ocupado en ministrar a nosotros. As Hebrews said, He ever lived. Como Hebreos dice, para siempre Él vive, Making intercession for us, haciendo intercesión por nosotros. able to save us to the uttermost. Y Él es capaz de salvarnos completamente. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, His greatest work su mayor obra in heaven en el cielo is to be the high priest to the church. es ser el sumo sacerdote de la iglesia. While He was on earth, Mientras estaba en la tierra, He said, I will build my church. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. In other words, O sea, the reason why He came into the world the first time, la razón por la cual vino a este mundo en la primera vez, we often think that He comes to seek and to save the lost. nosotros sabemos que Él vino a buscar el que estaba perdido, That is very true, lo que es verdad, because we were all lost. porque todos nosotros estábamos He perdidos. had to come to seek and to save us. Y Él tuvo que venir a buscarnos y a salvarnos. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, this was not the purpose
of God. Ese no era el propósito de Dios. It is not because heaven is so empty No era porque el cielo estaba muy vacío que Él vino, that God sent His Son to earth que Dios envió su Hijo a esta tierra so that He can bring people to heaven para traer las personas al cielo and fill heaven with men. y llenarlo al cielo con el hombre. Of course not. No era eso, claro que no. He came into this earth for one purpose, Él vino a esta tierra con un propósito, and He had a purpose of building His church. y el propósito era edificar su iglesia. But when He was on earth, Pero mientras estaba en la tierra, He couldn't find the right material for the building of the church. Él no podía encontrar el material apropiado para edificar su iglesia. So the work that our Lord Jesus on earth Entonces la obra del Señor Jesús sobre la tierra was to prepare the material for the building of the church. fue preparar el material para la edificación de la iglesia. He didn't mention what He wanted to do in the beginning, Él no mencionó lo que quería hacer al principio, but He was there visiting cities and villages. pero Él estaba ocupado visitando ciudades y villas. What He was doing there, ¿Y qué es lo que hacía al He visitar? was trying to make the material. Él intentaba como que ajuntar el material o crear el material. So the work of our Lord Jesus on earth Entonces la obra de nuestro Señor Jesús sobre la tierra was to seek and save the lost. era buscar y salvar el perdido. He was to try to make the material for the building of the church. En realidad era como que crear el material para la edificación de la iglesia. So He said, "You are Peter." Entonces se le dice, tú eres Pedro. You know, the name of Peter formerly was Simon. El nombre de Pedro antes era Simón. Simon is a man made of dust, Simón es un hombre que fue hecho de polvo, just like every one of us. como todos nosotros. We were made of dust. Nosotros fuimos hechos del polvo. But the Lord did something to that man. Pero el Señor hizo algo en ese hombre. On the basis of his confession, Y en la base de su confesión, some new element came into his life. un nuevo elemento penetró en su vida. That the life of Christ himself Es la vida de Cristo, de Él mismo. had come into Simon's life. Vino dentro de la vida de Simón. And that life made him Peter. Y esa vida lo convirtió en Pedro. Make him a small stone. Lo ha hecho una pequeña piedra. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we were all men of dust. todos nosotros fuimos hechos de polvo. But when we believe in the Lord Jesus, Pero cuando creemos en el Señor Jesús, his life came into us. su vida vino dentro de And nosotros that transformed us y nos transformó and make us Peters. y nos has hecho en Pedros. We become Nosotros nos convertimos out of that rock. como que un pedacito de rocas de esa gran roca. We began to have the same life as the life of our Lord Jesus. Y empezamos a tener la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Because it is his life who is now in us. Porque es su vida que ahora está dentro de Now nosotros. these are the materials for the building of the house. Y esos son los materiales para la edificación de la casa. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, while our Lord Jesus was on earth, cuando nuestro Señor Jesús estaba sobre la tierra, his work was finding the material, the right material. su obra consistía en buscar el material correcto. So that's what he said, I will build my church. Por eso Él dice, yo edificaré en el futuro mi iglesia. But the real work of building the church Pero la obra real de edificar la iglesia did not begin until Pentecost.
no empezó hasta el día de Pentecostes. We know that our Lord Jesus ascended into heaven, Sabemos que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos but he commanded his disciples y Él les ordenó a sus discípulos to return to Jerusalem que volvieran a Jerusalén and to wait for the power on high. y que aguardasen el poder del alto. So you remember at one time after our Lord's resurrection, Entonces, ¿te acuerdas? En un cierto momento después de la resurrección del Señor, 500 brethren saw the Lord, 500 hermanos lo vieron al Señor, but only 120 returned to Jerusalem. pero solamente 120 volvieron a Jerusalén. And there they waited before the Lord. Y ahí esperaron, aguardaron la promesa del Señor. A congregation of 120 people. Una congregación de 120 personas. We could say they were the best people. Podríamos decir que eran los mejores The discípulos. apostles were there. Los apóstoles estaban ahí, The mother of our Lord Jesus was there. la madre de nuestro Señor Jesús estaba ahí, His earthly, fleshly brothers were there. sus hermanos en la carne se encontraban ahí. And for 10 days, Y por 10 días they came together ellos se reunieron and prayed. y oraron, Prepare themselves preparándose for the coming of the Holy Spirit. para la venida del Espíritu Santo. And thank God, Y gracias a Dios, on the day of Pentecost, en el día de Pentecostes, suddenly súbitamente, great breathing like wind filled that house. algo como una respiración ofegante, como un viento, llenó la casa. You know, it is a breathing. En el original es una respiración intensa, As someone is breathing out. algo como alguien está expirando la respiración, God soplando. breathing upon the congregation. Dios soplando sobre la congregación. And they were all filled with the Holy Spirit. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. And tongues like fire fell upon their heads. Y lenguas como que de fuego cayeron sobre ellos. And they began to speak in other tongues. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this is Pentecost. esto es el Pentecostes. But unfortunately, Pero infelizmente, today when we think of Pentecost, hoy cuando pensamos en el Pentecostes, we are attracted by the sound and the sight. nos sentimos atraídos para el ruido y la visión. We are thinking of the breathing like the wind. Entonces, la primera cosa que nos viene a la mente es esa respiración ofegante, el viento. We are thinking of the fire like tongues falling down. Pensamos en las lenguas como que de fuego que cayeron. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, this is not the true meaning of Pentecost. ese no es el sentido esencial de Pentecostes. Because the true meaning of Pentecost, El sentido verdadero de Pentecostes you find it in 1 Corinthians chapter 12, verse 13. tú lo descubres en 1 Corintios 12, versículo 13. Because there Porque ahí it said, nos leemos, in one spirit en un espíritu, they were joined together into one body. ellos fueron hechos unos o bautizados en un solo cuerpo. And they were made to drink of the same spirit. Y a todos se les ha dado a beber del mismo espíritu. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, what is Pentecost? ¿qué es el Pentecostes? Pentecost is the beginning of the church. Pentecostes es el principio de la iglesia. 120 individual believers. 120 creyentes individuales They were baptized in the Holy Spirit fueron bautizados en el Espíritu Santo into one body, en un solo cuerpo, the body of Christ. el cuerpo de Cristo. This is
how the church began to be built. Es así que la iglesia empezó a ser edificada. And brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the present work of our Lord Jesus, el trabajo actual, presente del Señor Jesús, as He is in heaven, mientras está en el cielo, He is ministering to the churches. Él ministra a las iglesias. In other words, O sea, the work of our Lord Jesus today la obra del Señor Jesús hoy is building His church. es edificar su iglesia. So this is what our Lord is doing today. Eso es lo que el Señor Jesús está haciendo hoy. You know, our Lord Jesus said, Sabe, nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente: I will build my church. yo edificaré mi iglesia. Now, who builds the church? ¿Quién es el que edifica la iglesia? Today we have people who say they are church builders. Hoy tú ves que hay personas que piensan que son edificadores de la iglesia, They are church planters. o como plantadores de iglesias, They will travel around and form churches. y como están viajando o percorriendo lugares formando iglesias. But brothers and sisters, Pero hermanos y the hermanas, Bible tells us la Biblia nos dice our Lord Jesus Himself builds the church. que es nuestro Señor Jesús, Él propio, que edifica su iglesia. What man can do ¿Qué puede hacer el hombre? is to build the tower of Babel. Todo lo que podemos hacer es edificar la torre de Babel. Man cannot build the house of God. El hombre no puede edificar la casa de Dios. Only the Lord Jesus Himself. Solamente el Señor Jesús, Él mismo, He said, I will build my. dice: yo edificaré mi iglesia. And then the gates of Hades shall not prevail against it. Y entonces las puertas del Hades no han de prevalecer contra ella. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, we would like to fellowship together this morning nos gustaría en esta mañana tener comunión on how our Lord Jesus is building His church. sobre el asunto de cómo nuestro Señor Jesús está edificando su iglesia. To put it in another way, Para ponerlo de otra forma, what means the church in the sight of God? Means the church in the sight of God. ¿cuál es el significado de la iglesia a la vista de Dios? I believe, brothers and sisters, Me parece a mí, hermanos y we hermanas, are all very familiar with the word church. que todos nosotros estamos muy familiarizados con la palabra iglesia. But do you know Pero ¿sabes una cosa? that the translation of the word church is not according to the Greek original? La traducción más precisa para la palabra iglesia no es de acuerdo con el original que encuentras en el griego. Because in Greek original, En el griego original, the word church is ecclesia. la palabra para iglesia es eclesia. But the word in English we use today, the church, is not a direct translation, literal translation of ecclesia. Pero la palabra en inglés o en español, que es iglesia, no es una traducción directa del griego. Because it is a translation of another Greek word. La palabra iglesia es una traducción de otra palabra griega. And that the Greek word means pertaining to the Lord. Y esa otra palabra griega quiere decir algo que pertenece al Señor. So the real word church means either the assembly of professed Christians Entonces la palabra real para iglesia quiere decir la asamblea de los cristianos or the place where they worship. o el lugar donde ellos adoran. Because when the translators translated into English, Porque cuando los traductores hicieron la traducción para inglés o español, their concept of the church has already changed. la idea, el concepto que tenían de iglesia ya estaba formado.
Instead of seeing the church as a living organism, En vez de ver a la iglesia como un organismo vivo, they consider church as a religious organization. ellos consideraban a la iglesia una organización religiosa. So when the word church is used, Entonces, cuando la palabra iglesia es empleada, think of a building. las personas tenían el pensamiento de una construcción física, A building at the corner of the square. un edificio en la esquina de la plaza o de la calle, Where Christians will go and worship. donde las personas se reunían para adorar, el lugar. Now it is raining today. Raining today. Esa es la idea que predomina hoy en día. When you go to church, you have to have an umbrella. Entonces, cuando vas a la iglesia y llevas tu paraguas, But then the rain stops. y ahí la lluvia se para, And you left for home. y vuelves a tu casa, You forgot your umbrella in the church. dice, me olvidé mi paraguas en la iglesia. So here you know, in people's idea, the church is a religious building. Percibes en la mentalidad de las personas, la iglesia es como un edificio físico. How far we have drifted away from God's idea. ¿Cómo nos desviamos del concepto divino? Because in Greek, that word is ekklesia. Porque en griego la palabra es eclesia, It means call out ones, gather together. que quiere decir los llamados para afuera para reunirse. Formerly we belonged to the world. Anteriormente pertenecíamos al mundo, Now God has called us out. pero ahora Dios nos ha llamado para afuera. Called us out of the world Nos ha sacado del mundo, nos llamó para afuera and gather us together y nos reunió juntos unto the name of our Lord Jesus. al nombre del Señor Jesús. That is what the church really means. Ese es el sentido real de la iglesia. So strictly speaking, it is assembly. Estrictamente hablando, quiere decir asamblea. You know, this word is used in the book of Acts. Esa palabra es empleada en el libro de Hechos. When you read the book of Acts, Cuando lees el libro de Hechos, when you came to chapter 7, en el capítulo 7, you find the Bible says the assembly in the wilderness. ves que hay la palabra la asamblea en el desierto. This refers to Israel. Y eso se refiere a Israel. They were the assembly in the wilderness. Ellos eran la asamblea en el desierto. And then when you come to Acts chapter 19, Y cuando llegas a Hechos capítulo 19, you remember in Ephesus there was a turmoil. ¿te acuerdas cuando en Éfeso hubo un tumulto? And there, the word is used second time. Y ahí por la segunda vez se usa esa palabra, And the assembly there refers to a Greek gathering. que se formó una asamblea, y esa asamblea era un juntamiento de personas griegas. Because the Greeks is supposed to be democratic. Porque los griegos son como son democráticos. The citizens, when they come together for a meeting, Y cuando los ciudadanos se reunían para una reunión, an assembly. la llamaban a esa reunión una asamblea. But thank God, Pero gracias a Dios, when our Lord Jesus used that word as assembly, ecclesia, in Matthew 16, cuando nuestro Señor Jesús emplea esa palabra eclesia o iglesia en Mateo 16, He is telling us it means those people who are called out of the world. Él nos dice que se refiere a aquellas personas que son llamadas para fuera del mundo And now are gathered together unto His name. y ahora están reunidos debajo de su nombre. So that is really what the church means. Y ese es el sentido real, lo que de hecho quiere decir la palabra iglesia. Brothers and sisters, Hermanos y we hermanas, would like to look into the scripture nos gustaría considerar las Escrituras and to see what the church really means.
y ver qué quiere decir de hecho la iglesia. First of all, En primer lugar, will you please turn to 1 Corinthians chapter 12, verse 12. puedes por favor abrir en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Corinthians chapter 12, verse 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. For even as the body is one and has many members, but all the members of the body, being many, are one body, so also is the Christ. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. When you read this verse, Cuando lees a este versículo, what is your reaction? ¿cuál es tu reacción? Or no reaction? O tal vez no tengas reacción. If you have no reaction, Si no tienes ninguna reacción, it shows that you are very careless. tal vez eso demuestre que sos un poco muy despreocupado o muy descuidado. If you are careful, Porque si sos cuidadoso, when you read this verse, cuando lees este versículo, you will see something wrong. vas a ver que hay algo que está mal. Why? ¿Por qué? Because it says, Porque dice, the body is one el cuerpo es uno and has many members. y tiene muchos miembros. There are many members, Hay muchos miembros, but one body. pero un cuerpo. Now what is that? ¿Qué quiere decir eso? Church. Es la iglesia. That is what the church is. Eso es lo que la iglesia es. The church is the body of Christ. Es el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. In the church you have many members, Y en la iglesia encuentras muchos miembros, countless members. incontables miembros. From the first one who believed in the Lord Jesus Desde el primero que creyó en el Señor Jesús to the last one who believed in the Lord hasta el último que va a creer en el Señor Jesus. Jesús. The 20th century. A través de 20 siglos, All who believe in the Lord todos los que creyeron en el Señor Jesús Jesus of the body. somos miembros del cuerpo de Cristo. One body, Un cuerpo, many members, muchos miembros. many members, Muchos miembros, one body. un cuerpo. What is that? ¿Qué es eso? That is the church. La iglesia. But thank God, Pero gracias a Dios, the Holy Spirit makes no mistake. el Espíritu Santo nunca se equivoca. After he has said the body is one, Y después que nos dice que el cuerpo es uno y que tiene muchos miembros many members, y que muchos miembros one body, son un solo cuerpo, how does he conclude it? ¿cómo es que el Espíritu concluye? He says, so also is the Christ. Él dice, así también es Cristo. So what is the church? Entonces, ¿qué es la iglesia? The church is the Christ. La iglesia es el Cristo. Why do you call it the Christ? ¿Por qué se le dice el Cristo? Because ¿Por qué? even though there are many members, Aunque hayan muchos miembros, every member, cada miembro, within every member, dentro de cada miembro, there is Christ. Cristo está ahí. And it is Christ in all these members Y es Cristo en todos esos miembros that make up the body. que hace lo que es el cuerpo. So it is the Christ. Por eso es el Cristo. In the 1960s, Alrededor de 1960, 60s, en la década de 60, al principio de la década, conference in a place called Wabana. tuvimos una conferencia, Wabana. Now, the reason why we call it Wabana
Hubo esa conferencia en un lugar que se llama Wabana. because it is in the midst of 3 cities. La razón por qué se llama Wabana es porque es un lugar en la confluencia de 3 ciudades. Washington. El Wa viene de Washington, Baltimore. Ba viene de Baltimore, Annapolis. Anápolis. So we have a conference in the midst of these 3 places. Entonces hicimos una conferencia que era en el medio de esas 3 ciudades. And Brother Austin Sparks was there. El hermano Austin Sparks se hallaba en esa conferencia Brother Devon Frontier was there. y el hermano de Vern Fronk también se encontraba. I was there. Y yo era otro que estaba ahí. We were the speakers. Nosotros 3 éramos los prelectores. Now one day I was trying to explain what the church is. Y en uno de los días de la conferencia quise explicar lo que es la iglesia. I'm using this verse. Y estaba empleando este versículo. But people did not seem to understand. Pero las personas me parecía que no comprendían. So I tried to help. Entonces intenté ayudarlas. So I told the people there Entonces les dije a las personas que se that hallaban I'm ahí going to use a formula. que iba a emplear una fórmula. Now I know Brother Sparks. He was so spiritual. El hermano Sparks, yo sabía que él era tan espiritual. He said anything that touched the earth becomes earthly. Él decía que cualquier cosa que tocase la tierra se convertía en algo terreno. He has such a heavenly vision of the church. Y él tenía una visión de la iglesia tan celestial. So he was against any formula. Entonces él se oponía a que usáramos cualquier fórmula. If you use a formula, it is not spiritual. Si tú empleases una fórmula para explicar la Biblia, ya no era espiritual. So I first asked his permission. Entonces tuve que pedirle su permisión para emplear la fórmula. I'm going to use a formula. Y le dije, hermano, voy a emplear una fórmula. Now the formula is very simple. Y la fórmula es muy simple. Suppose Supónete in the world there are only 3 Christians, que en este mundo hubieran solo 3 cristianos and they were the best Christians in the world. y que fueran los mejores cristianos posibles. Now, whom will you choose? ¿Quién te elegirías? I choose Peter, Yo me elijo Pedro, John, Juan and James, y Tiago, because our Lord Jesus often took these 3 with him. porque nuestro Señor Jesús frecuentemente los separaba los 3 para algo. Suppose they were the best Christians in the world. Supongamos que estos fuesen los 3 mejores cristianos en el mundo, juntos, And the 3 of them gathered together y que los 3 estuvieran reunidos to form the church. para formar la iglesia. You will feel that was marvelous. Tal vez sentirías que eso es maravilloso, But pero if you know Peter, si tú lo conoces realmente a Pedro, you know he was a person who always wants to be the head. tú sabes que él siempre quería ser el primero, la cabeza. But the 2 brothers, Pero los otros 2 hermanos they were not behind. no se quedaban atrás. You remember when our Lord was going to Jerusalem? ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús estaba en dirección a Jerusalén? The disciples thought that our Lord was to be crowned. Los discípulos creían que el Señor iba a ser coronado And throughout they are following the Lord. y estaban siguiendo al Señor, You know something, they always argue among themselves. pero mientras lo hacían siempre estaban discutiendo entre ellos. Who is the greatest? ¿Quién es el mayor? So the 2 brothers saw this was the last chance. Entonces esos 2 hermanos pensaron que era la última chance que tendrían. So they got their mother out. Entonces le pidieron a la madre que viniera, Because their mother was an aunt, earthly speaking, to Jesus. porque la madre de ellos terrenamente era una tía de Jesús. And the word of an aunt has weight. Y la palabra de una tía tiene peso. So you remember when our Lord was going to Jerusalem, Entonces, ¿te acuerdas? Nuestro Señor estaba en dirección a Jerusalén mother took these 2 boys to the Lord Jesus. y la madre los lleva a los 2 hijos al Señor Jesús And he said, I have a request to make. y le dice al Señor, tengo un pedido que hacerte. Promise
that you will do it. Prométeme que me lo vas a conceder lo que te pido. She gave our Lord Jesus a blank check Le pedí al Señor Jesús un cheque en blanco and said, you sign it. y le dice, fírmalo. But our Lord Jesus never signed a blank check. Pero nuestro Señor Jesús nunca firma cheques en blanco. So the Lord, what do you want? Entonces el Señor le dice, ¿qué quieres? You know, they didn't feel very comfortable to say it. Y no se sentían muy confortables de hacerle el pedido. But the Lord said, be honest. Pero es como el Señor le dice, sean honestos. So the mother said, La madre entonces le dice, let my two sons, one sit on your right and one sit on your left. permite que estos mis dos hijos, uno se siente a tu derecha, otro a tu izquierda. When he said that, Pero cuando ella dijo eso, the 10 other disciples were indignant. los otros 10 discípulos se quedaron muy indignados. Because John and James outmaneuvered them. Porque Juan y Tiago, Juan y Jacob como que los fueron más rápidos en maniobrar que los otros 10 y le hicieron el pedido del Señor antes que los otros 10. But thank God our Lord Jesus said, Pero gracias a Dios nuestro Señor Jesús "Are you dice, willing to drink a cup that I'm drinking?" ¿están preparados para beber el cálice que voy a beber? Without knowing what that cup is. Sin saber lo que era ese cálice, They say we can't. ellos respondieron, sí, podemos. But the Lord said, Pero el Señor les dice, you have to drink my cup. ustedes tienen que beber mi cálice. But to be sit on my right and left is up to the Father. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda es algo que le compete a mi Padre decidir. So, what is the church? Entonces, ¿qué es la iglesia? It is Peter plus John plus James equal to the church. Pedro más Juan más Jacob es igual a la iglesia. What will happen to that church? ¿Qué le pasaría a esa iglesia? The church will very soon divided. La iglesia se dividiría muy rapidito. That is not the church. Eso no es la iglesia. All right, what is the church? Bueno, entonces, ¿qué es la iglesia? The church is the Christ in Peter La iglesia es Cristo en Pedro plus the Christ in James más Cristo en Jacob plus the Christ in John más Cristo en Juan, equal to the church. igual a la iglesia. How do you think about that? ¿Qué te parece de esa fórmula? Amén. Amen. Amén. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, it is not amen. no es amén. This is the reason why the church is so divided. Es por esa razón que la iglesia está tan dividida. Because even though they are Christ in Peter, in John, and in James, Porque aunque Cristo esté en Pedro, Juan y Jacob, but outside of Christ, they are still Peter, John, and James. pero fuera de Cristo, Pedro todavía está ahí, y Juan todavía está ahí, y Jacob todavía está ahí. So it's a mixture. Entonces hay como que una mezcla. Of course, there's no problem with Christ, Claro, no hay problema con Cristo, but there is still problem with Peter, John, and James. pero el problema todavía está en Pedro, en Juan y Jacob. So if this is the church, then the church will be divided. Entonces, si eso es la iglesia, se va a dividir. As long as our flesh is still there, Mientras nuestra carne esté ahí, no two flesh can join into one. no hay dos carnes que se puedan hacer en uno. So it doesn't work. No va a funcionar. That is how people think the church is. Esa es la mentalidad que las personas tienen de lo que es la iglesia. What is the church? Entonces, ¿qué es la iglesia? The Christ in Peter minus Peter Cristo en Pedro menos Pedro, plus más the Christ in James minus James Cristo en Jacob menos Jacob, plus más the Christ in John minus John Cristo en Juan menos Juan, equal igual to the Christ. a el Cristo.
Now, are you clear about that now? ¿Ahora estás claro de lo que es? So that's the reason why the church is called the Christ. Es por esa razón que la iglesia es llamada de el Cristo. Because in the church there is no Peter, Porque en la iglesia no hay Pedro, there is no James, no hay Jacob, there is no John. no hay Juan. It is Christ all and in all. Cristo es todo en todos. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. This is in the eyes of God what the church is. Eso en los ojos de Dios es lo que es la iglesia. That's the reason why it requires discipline from the Spirit. Y es por eso que se necesita la disciplina del Espíritu Santo. We have to deny ourselves, Tenemos que negar a nosotros mismos, take up the cross and follow Him. tomar nuestra cruz y seguirlo. All right? ¿Entendido? Now let's go to the second thing. Vamos al segundo punto. What is the church? ¿Qué es la iglesia? The church is a fellowship. La iglesia es una comunión. You can turn to 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Si vas a 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, 1 Corinthians chapter 1, verse 9. por favor, 1 Corintios 1, versículo 9. God is faithful, by whom we have been called into the fellowship of His Son Jesus Christ, our Lord. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. It says here, God is faithful. Aquí dice que Dios es fiel. In what way? ¿De qué forma? Because He calls us Porque Él nos ha llamado into the fellowship of His Son Jesus Christ. a la comunión de su Hijo Jesucristo. Now, what is fellowship? ¿Qué es comunión? Fellowship means sharing in common. Comunión quiere decir un compartir de algo en común. Put into the modern word, maybe we can say it's a fraternity. Para ponerlo en terminología moderna, podríamos decir una fraternidad. We know that even before the foundation of the world, Y sabemos que aún antes de la fundación del mundo, there was a fellowship. había una comunión. It was the fellowship of the Father with the Son in the Spirit. Era la comunión del Padre con el Hijo en el Espíritu. It is the divine fellowship. Es la comunión divina. And how harmonious, how wonderful is that fellowship. Y cuán armoniosa y maravillosa es esa comunión. In the fellowship there was no cloud, En esa comunión no hay ninguna nube, no misunderstanding. no hay desentendimientos. Father share with the Son everything. El Padre reparte con su Hijo todo. Son share with the Father everything. El Hijo reparte con su Padre todo. Everything was in the Spirit. Y todo ocurre en el Espíritu. It is the most exclusive fellowship in the whole universe. Es la comunión más exclusiva del universo. We can say only 3 members: Podríamos decir que es como un club que tiene 3 miembros. the Father, the Son, and the Holy Spirit. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. But thank God, Pero gracias a Dios, because of His love por causa de su amor, and because of the finished work of Christ, por causa de la obra realizada y completada por Cristo, He has opened this fellowship towards us. Él extendió esta comunión a nosotros. He includes us into this fellowship. Él nos incluye en esta comunión. You know, when you join a fraternity, ¿Sabes? Cuando tú te haces miembro de una fraternidad, there will be qualifications. hay condiciones para que te hagas miembro. You have to fulfill these qualifications. Tienes que estar calificado y cumplir a esas. If you join a club, Si vas a ser miembro de un club,
And you have to pay so much money tienes que pagar una cierta cantidad de dinero enjoy all the privileges. para que puedas disfrutar de todos los privilegios. But there is this divine fellowship. Pero existe esta fraternidad o comunión divina. The only way to join it Y la única forma de hacerse miembro, de participar de esa comunión, is to be born from above. es nacer del alto. If you're born from above, Si naces de nuevo del alto, no matter what your earthly position is, no interesa cuál sea tu posición en la tierra, you are in that fellowship. tú pasas a participar de esa comunión. Thank God. Gracias a Dios. You may not belong to an exclusive club. Tal vez tú no seas miembro de un club muy exclusivo, de alta clase aquí, You belong to the most noble, highest, glorious fellowship in the whole universe. pero ahora sos parte de la comunión más elevada y gloriosa de todo este universo. You remember 1 John, ¿Te recuerdas en 1 Juan, in the first 4 verses, en los primeros versículos, the Apostle John is trying to tell us of this fellowship. el apóstol Juan está como que describiendo esta comunión? He said, we are having fellowship, we apostles are having fellowship with the Father and the Son. Y él dice, nosotros los apóstolos estamos teniendo comunión con el Padre y con el Hijo. And what we have fellowship with the Father and the Son in the Spirit. Y esa comunión que tuvimos con el Padre y el Hijo en el Espíritu, We report to you ahora os anunciamos that you may have fellowship not only with us, para que vosotros tengáis comunión no solamente con nosotros, you may have fellowship with the Father and with the Son. pero para que tengáis comunión con el Padre y con el Hijo. You know, when you read the book of Acts, Cuando lees el libro de Hechos, on the day of Pentecost, en el día de Pentecostes, 120 120 were baptized into one body. fueron bautizados en un solo cuerpo. And on the very same day, Y en ese mismo día, 3,000 3,000 joined into that fellowship. se como que hicieron miembros de esa comunión. And what did the Bible say? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? In Acts chapter 2, verse 42. En Hechos 2, versículo 42. And they all persevere in the teaching and fellowship of the apostles, Y perseveraban en la doctrina y comunión de los apóstoles, in breaking of bread and in prayer. en la enseñanza de los apóstoles, en el partir del pan y en las oraciones. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, they have all joined into the fellowship. todos ahora participaban de esa comunión. Not only the 120, No solamente los primeros 120, but also the 3,000. pero ahora también los 3,000. And they continued in the teaching and fellowship of the apostles. Y permanecieron en la enseñanza y comunión de los apóstoles. Now, do you notice one thing? ¿Sabes de una cosa? The word teaching La palabra enseño y comunión is singular number, está en el singular, but apostles are plural number. pero la palabra apóstoles está en el plural, Because there were 12 apostles. porque habían 12 apóstoles. And there were others, such as Paul, also an apostle. Y otros, como Pablo, también vinieron a ser apóstoles. The apostles, you have a number of apostles, Y tienes un número de apóstoles, but their teaching is one. pero su doctrina era una. They do not have their own teaching. No tenían su propia doctrina particular. With the problem in the church in Corinth, El problema en la iglesia de Corintios, some for Paul, que unos eran por Pablo, some for Apollo, otros por Apolo, some for Cephas, otros por Cefas, as if they have their different teachings. como si cada uno de ellos tuviera su propia doctrina. No, Many may be the apostles, hay muchos apóstoles, but their teaching is one. pero su doctrina o enseña es uno. They just teach
what they are being taught by the Lord. Ellos solo enseñaban lo que el Señor les enseñaba. So the teaching of the apostles really mean the teaching of Christ. Entonces la doctrina de los apóstoles en realidad es la doctrina de Cristo. They have fellowship with the teaching of Christ. Y ellos tenían comunión en base a esa doctrina de Cristo. All in fellowship. Y todos estaban en comunión, They're all sharing with one another. compartiendo las cosas en común. But the sharing is the same. Pero lo que compartían era lo mismo. They share Christ. Compartían a Cristo. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, and how do they express that fellowship? ¿cómo ellos expresaban esa comunión? They express that fellowship in the breaking of bread. Expresaban a la comunión en el partimiento del pan. We gather together on the Lord's Day Nosotros nos reunimos en el día del Señor to break the bread together, para partir el pan juntos, to show that we are one in Christ. para demostrar que somos uno en Cristo. And we pray together Y oramos juntos for the kingdom of God and His righteousness. en favor del reino de Dios y de su justicia. That's how the early Christians did. Es así que era la práctica de los primeros cristianos. That is how we all do. Y es así que debe ser nuestra práctica. So, dear brothers and sisters, Entonces, queridos hermanos y hermanas, it's okay if you are not qualified to enter into any sorority or fraternity or even club. no hay problema si tú no estás calificado a participar de una fraternidad o club en esta tierra. Because you're already in the fellowship of the highest, glorious fellowship of God. Porque ya eres parte de la fraternidad o la comunión más elevada y gloriosa que es la fraternidad de Dios. So that's how we share one another in Christ. Y es así que compartimos uno con los otros en Cristo Jesús. Number 3, En tercer lugar, what is the church? ¿qué es la iglesia? The church is a gathering. La iglesia es una reunión o un ajuntamiento. It is true, the church is not limited to gathering. It's not limited just to gathering. No es una cosa limitada a un ajuntamiento. Because even when we are not gathered, Porque aun cuando no estamos juntos, reunidos, todavía somos uno. but one feature of the church is gathering. Pero una de las características de la iglesia es el reunirse, We la reunión. to gather together unto the name of our Lord Jesus. Necesitamos reunirnos debajo del nombre de Jesús. You know the simplest explanation of what a church is. La explicación más simple de lo que es la iglesia You find it in Matthew chapter 18, verse 20, la encuentras en Mateo capítulo 18, versículo 20. where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in their midst. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en el medio de ellos. And in Hebrews chapter 10, verse 25, Y en Hebreos capítulo 10, versículo 25, we are exhorted not to shy away from the gathering of the saints, somos exhortados a no dejar de congregarnos, but to gather together, encourage one another in the Lord. pero a reunirnos y alentarnos uno a los otros en el Señor. You know, among Christians, Entre los cristianos there are some people who think themselves very spiritual. que tienen una idea propia de ser muy espirituales They say all we need is the Lord and I. y piensan que todo lo que necesitan es el Señor y yo mismo. I do not need brothers and sisters. Y dicen, bueno, yo no necesito hermanos y hermanas, My Lord and I. es mi Señor y yo. Now you would think that is very spiritual, Y eso puede sonar muy espiritual, but that is very carnal. en realidad es muy carnal. Why? ¿Por qué? Because when they gather with other Christians, Porque cuando se reúnen con otros hermanos, they may have met some problem. tal vez tuvieron problemas,
The Lord wants them to learn something, El Señor quería que aprendieran algo, but they could not. pero no pudieron aprenderlo. They did not want to fellowship with any brothers. Y por eso se rehusaron a tener comunión con hermanos y hermanas. They said, the Lord and I. Y empiezan a decir, el Señor y yo, todo lo que necesito. Cuán maravilloso es. But where is the cross? Pero ¿dónde está la cruz? And without the cross, Y sin la cruz, how will you grow? ¿cómo vas a crecer? Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we need one another. necesitamos unos de los otros. Let me tell you a story. Permítame que te cuente una historia. Maybe you have heard of the name of George Cutting. Tal vez ya escuchaste el nombre George Cutting. George Cutting. He was a person who wrote a book, booklet, pamphlet. Ese hermano escribió un libreto, Safety, certainty, and enjoyment. La seguranza, certidumbre y alegría de la salvación. And at one time, its circulation is just next to the Bible. Y en una cierta época la circulación de ese libreto era comparable a la de la propia Biblia. And when George Cutting was very old, Y cuando George Cutting estaba bien idoso, de bastante edad, Brother Watchman Nee visited him. el hermano Watchman Nee lo visitó. He was in bed. Y ese hermano estaba acamado. He will doze and then work up a little time and then doze again. Estaba de cama y a veces venía a conciencia, se quedaba consciente y después como que se dormía de nuevo. So Brother Nee sat at the bedside and waiting for him to wake up. Entonces el hermano Nee se sentó al lado de su cama y aguardó que el hermano se despertara. And when he woke up, Cuando se despertó, he saw Brother Nee there. él lo vio al hermano Watchman Nee So he said a word. y dijo una palabra. He cannot do without me. Él dijo, él no puede vivir sin yo. Without him. Yo no puedo vivir sin él. And then he dozed again. Y ahí se durmió de nuevo. In other words, O sea, he said, I cannot do without my Lord. yo no puedo vivir sin mi Señor. But thank God, Pero gracias a Dios, God cannot do without me. Dios no puede vivir sin mí. So Brother Nee, when he came back to China, Entonces, hermanos, cuando el hermano Nee volvió a China, he enlarged it él la amplió a esa frase and said, y dijo, I cannot do without you. yo no puedo vivir sin ti. You cannot do without me. Tú no puedes vivir sin mí. In other words, O sea, we have a horizontal relationship with God, nosotros tenemos un relacionamiento vertical con Dios, vertical relationship with God. un relacionamiento vertical con Dios, But we have a horizontal relationship with our brothers and sisters. pero también tenemos un relacionamiento horizontal con hermanos y hermanas. As we cannot do without God. Y así como no podemos vivir sin Dios, And if you really know God, si realmente lo conoces a you Dios, can say He cannot do without me. vas a poder decir que Él no puede vivir sin ti. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso eso? But Pero you cannot do without your brothers and sisters. tú también no puedes vivir sin tus hermanos y hermanas. Brothers and sisters cannot do without Y tus hermanos y hermanas no pueden vivir sin ti. because it is a fellowship, a gathering. Porque eso es la comunión. So the Bible says, do not forget the gathering of the saints. Por eso la Biblia dice, no dejemos de congregarnos. And finally, Finalmente, what is the church? ¿qué es la iglesia? The church is a holy priesthood. La iglesia es un sacerdocio santo. You find that in 1 Peter chapter 2, Lo descubres en 1 Pedro capítulo 2, both in verse 4, 5, and 9. tanto en el versículo 4 y 5 como en el versículo 9. As we come to the Lord Jesus, Cuando nos allegamos al Señor Jesús, we become living stones, nos convertimos en piedras vivas being built together to be a holy
Spiritual home. habitation. Y estamos siendo edificados juntamente en una casa espiritual And also a holy priesthood, y también en un sacerdocio santo to offer up spiritual sacrifices to God through Jesus Christ. para ofrecer a Dios sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de In Jesucristo. other words, O sea, what is the church? ¿qué es la iglesia? The church is a holy priesthood. La iglesia es un sacerdocio santo. In other words, O sea, all we who are believers, todos nosotros creyentes we are priests. somos sacerdotes. And the priests live for God. Y un sacerdote vive para Dios. The priests serve God. El sacerdote lo sirve a Dios. So living for God, serving for God is not limited just to a few. Entonces, vivir y servir a Dios no es algo limitado a unos pocos. There is the universal priesthood of believers. Eso es el sacerdocio universal de los creyentes. Everyone who believes in the Lord Jesus serve the Lord Todo el que cree en el Señor Jesús lo sirve a Dios in various different ways. de varias maneras. Nevertheless, Y sin embargo, all serve. todos servimos. This is what we are living for. Eso es para lo que vivimos. You know, even during the Reformation, Aún en la Reforma, that was in the 16th century, que ocurrió en el siglo XVI, Martin Luther Mar- saw this. Martino Lutero vio esa verdad. He saw the universal priesthood of believers. Él vio el sacerdocio universal de los creyentes, But he couldn't practice it pero él no lo pudo poner en obra, because at that time, porque en ese tiempo most people were supposed to be professing Christians. la mayor parte de las personas que eran cristianos en profesión They were not even saved. no eran aún salvos. And if they were not saved, Y si no eran salvos, how can they serve God? ¿cómo podían servir a Dios? So he couldn't practice the universal priesthood of believers. Por eso en esa época no se pudo tener la práctica del sacerdocio universal de los creyentes. But thank God, Pero gracias a by Dios, His grace, por su gracia, we who gather together are saved by grace. nosotros estamos reunidos, salvos por la gracia. And brothers and sisters, Y hermanos y hermanas, remember, recuérdate, we are saved to serve. somos salvos para servir. After we believe in the Lord Jesus, Después que creemos en el Señor Jesús, we no longer belong to ourselves. no más pertenecemos a nosotros We mismos, belong to the Lord. pertenecemos al Señor. We are all His bond servants, Todos somos sus esclavos and we are all priests unto God. y todos somos sacerdotes a nuestro Dios. Nobody will call you priest. Nadie te va a llamar sacerdote Thank God for that. y gracias a Dios por eso. But you are priest in reality. Pero en realidad sos un sacerdote. Every believer Todo creyente lives for the Lord vive para el Señor and serves the Lord. y sirve al Señor. So this is what the church is. Eso es lo que la iglesia es. Let us pray. Vamos a orar. Dear Lord, as we wait upon Thee, Amado Señor, en cuanto aguardamos delante de ti, we couldn't help but bow down and worship Thee. no podemos dejar de doblarnos delante de ti. Who are we ¿Quién somos nosotros that Thou hast graced us with such grace? para que nos bendigas con tamaña gracia? Thou hast not only saved us individually, No solamente nos salvaste individualmente, Thou hast put us together into Thy body, pero nos pusiste juntos en tu cuerpo, that we may be built up together para que seamos edificados juntos and serve as a holy priesthood. y servirte como un sacerdocio santo. Oh, dear Lord, Oh, querido Señor, make this real in our life, hace que eso sea real en nuestra vida, that Thy purpose may be fulfilled para que tu propósito se cumpla and Thy name
may be honored. y que tu nombre sea honrado. We ask in thy name. Oramos en tu nombre. Amén.